tal? Buenas noches, bienvenidos a Conecta 1111, el lugar donde hablamos con esas personas que están cumpliendo sus sueños, pero que también están trabajando en ellos y nos cuentan cómo lo están haciendo y cómo la están rompiendo. Hoy tengo el honor de tener conmigo a una empresaria espectacular. Tengo muy poco tiempo de haberla conocido, pero en el poco tiempo que la conozco, la verdad es que me tiene impactada con su calidad humana, pero con sus logros y con todo lo que está haciendo. Ella es la licenciada Andrea Peraza Villamil, directora de Enlaces y Difusión, que es una agencia de relaciones públicas, pero bueno, mejor que ella nos explique. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola Mar, muchas gracias por darme este espacio en tu programa. Estoy muy emocionada de estar contigo. No, yo feliz y honrada porque además es muy poquito tiempo el que tenemos conociéndonos, pero eres una persona muy joven y me impacta todo lo que estás haciendo, todo lo que estás logrando, porque además tu empresa, pues es una empresa de eventos, pues es una empresa totalmente disruptiva, pero vamos a llegar más tarde a eso. Yo quiero conocer a Andrea, a la Andreita, como te decimos en el consejo, desde niña. Cuéntame de Andrea, ¿cómo eras Andrea niñita? ¿Qué soñaba de niña cuando Andrea jugaba y decía, yo qué quiero ser de grande? Pues, es una pregunta profunda. Tengo recuerdos muy específicos de mi niñez, pero creo que lo que podría simbolizar lo que hoy representa Enlaces y Difusión tiene que ver con un pasaje en casa de mi abuelo Andrés. Mi abuelo Andrés es un escultor mexicano reconocido a nivel nacional e internacional. Su taller estaba en Coajimalpa, en la Ciudad de México, y pues bueno, yo crecí yendo de vacaciones de verano o Navidad y veía cómo estaban los escultores, la gente de su taller fundiendo las obras, ¿no? Y era para mí impactante ver de qué manera se podía armar una escultura monumental de 2, 3 metros de altura. Y exactamente en la parte de atrás, yo tenía, siendo niña de 5 o 6 años, y entraba mucho a la cocina, porque como corría de un lado a otro me daba sed, y había una ventana, y en la ventana había unos bebederos para colibrís. Okay. Y llegaban un montón de colibrís de todos los colores, y ese pasaje me marcó mucho. Y yo dije, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con este ambiente, con el arte, siempre me sentí muy cómoda. Y desde niña quizás en mi vocabulario no existía la palabra relacionista pública, pero existía la palabra quiero ser artista o quiero ver algo con el arte, ¿no? Eso sí. Ok, entonces cuando te preguntaban, Andrea, ¿qué quieres ser de grande? ¿Qué contestabas? Actriz. Actriz. Bueno, y cuéntame, ¿fuiste actriz en algún momento? Sí, ya pasando la secundaria, mi directora que estaba, por cierto que ahí quiero mandarle saludos si me ve a Lolis, es directora de una secundaria humanista que hay aquí en Mérida, el SEMI, con un proyecto muy interesante, y ella me dijo, Andrea, yo veo que tienes como que cierta facilidad con la parte de las artes, tu papá es escultor, tienes todo este linaje familiar. Hay un bachillerato de arte y humanidades que se llama CEDART. Me mandó... Yo hubiera querido conocerlo. Maravilloso, aparte fue súper random porque la escuela era la expenitenciaría en ese entonces. Sí. Entonces los salones eran las celdas, Qué con los barros, muy locochón. Y compartíamos, el bachillerato se compartía con personas de la tercera edad porque ahí eran los talleres para las personas mayores que hacían tai chi, no sé qué. Entonces veías a los de teatro, a los de danza, a los de artes plásticas. O sea, la diversidad ya estaba a todo lo que daba. Hasta las placas tramitabas ahí. Bueno, entonces era un mix de todo. Y voy, pero pido mi formato de ingreso y me encantó todo el proyecto. Y pues el tronco de las materias fascinante, ¿no? Fui con otra compañera de la secundaria que también estaba interesada en teatro, y ahí es donde decido estudiar la especialidad en artes escénicas en el bachillerato del CEDART. Oye, y antes de llegar al bachillerato o en ese trayecto de tu formación, pues media, superior o antes de eso, ¿en algún momento tú tuviste en tu cabeza tener un negocio propio, emprender? Ah, sí. Sí. Ahorita me hiciste recordar, pero uno de los más grandes, maravillosos proyectos que tuve a los 12 años, pues yo crecí, y de hecho ahí es donde sigo viviendo, en una colonia que está aquí cerca de Altabrisa, en una residencial. Había
un parque donde todos, o sea, niños, 30, 40 niños nos juntábamos los viernes, sábados, ¿no? Fue una etapa en donde pues había mucha gente de mi edad, ¿no? Muy contemporáneos y muchos perritos. Okay. Pues a mí me encantaba ver a los perritos. En algún momento dije, pues si no soy artista, pues soy cuidadora de perros. Y se me ocurre abrir una estética. Ok. Tenía yo 6 amigas. Ajá. Les dije, a ver, ¿qué onda? Hay que sacar dinero, si queremos pedir la pizza. Nos encantaba ver Sailor Moon en ese entonces. Y pusimos el paraíso de los perros. Mi papá, escultor y pintor, tenía unos cuadros de 1 por 1 de madera. Y me dijo, bueno, mi inversión como accionista, tu negocio va a ser que te voy a dar un cuadro. Y ahí entre las 6 pintamos con las pinturas de mi papá y pusimos paraíso de los perros, pusimos las huellitas, salíamos al parque y mi abuela, que era vendedora de Avon, me regaló un talonario. Ajá. Entonces en el talonario de Avon poníamos a nuestros clientes, íbamos a buscar a los perritos, fuimos al súper, compramos los shampoos y nos íbamos turnando las casas de las amigas a quien le tocaba cada sábado los y baños, ahí llevábamos todos los perros. Nos llegaban los perros, que a veces se ve que hace años que no los bañaban, y con las pinzas de depilar les quitábamos las garrapatas. Pero ahí estábamos todas. Y los entregábamos así súper limpios. ¿Cuánto tiempo duró ese emprendimiento? Fíjate que nos duró un verano, fueron 2 meses. ¡Qué maravilla! ¿Qué aprendiste de allá? Aprendí a trabajar en equipo, aprendí que el tener un animal de acompañamiento implica mucha responsabilidad y que pues había muchos que realmente los tenían descuidados, ¿no? Y que pues sí implicaba. Aprendí lo importante que es administrar el dinero. Sí, porque a ver, cuéntame allá, ¿qué pasó? Pues obviamente no teníamos ahí una tesorera, sino tesorera. que tratábamos de como que ver de qué forma organizarnos, porque pues una decía, no, que vamos a comprar esto, y no, mejor vamos a ahorrar. Entonces la toma de decisiones era complicada y pues teníamos 10, 11, 12 años. Claro, ¿no? También la asignación de los roles, ¿no? ¿Quién va a buscar a los perros? ¿Quién hace los recibos? ¿Quién lleva? ¿Por qué lo dejaron de hacer? Fíjate que yo creo que es esa etapa importante en donde estás transitando de dejar de ser niño para entrar a la adolescencia, y entonces era de, me gusta fulanito, ya voy a empezar a ir al cine. ¿Cómo voy a estar bañando perros? Sí, no, ya, eso ya no va con mi imagen. ¡Qué oso! ¿Y después de eso, algo más? Después hicimos, bueno, no hicimos, mi mamá me ayudó. Hubo una etapa, no sé si recuerdas, de las Shakiras. Sí, quedaban pulseras y todo de Shakiras por todos lados. Una fascinación por las Shakiras. Entonces, yo cuando iba a visitar a mi familia en la Ciudad de México, íbamos al Zócalo y había una tienda de solo Shakiras. Entonces, mi otro negocio fue vender las pulseras y los collares de Shakira. Compraba hilo, saludos a todas las amigas de Guacho Martín, ahí compraba mi elástico y Te vas a cobrar la mención. Bueno, ahora sí que es de antaño ese lugar, ¿no? Y ahí, y entonces las vendía en la escuela. Oye, muy bien. ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo ese emprendimiento? El de las pulseras, lo estuve haciendo creo que como 1 año. Ya después pues yo también entré en la onda de ahora sí, pues quiero salir, ¿no? Que si la disco, que si las amigas, que el antro. Sí, ya, la edad de la punzada, totalmente. Y bueno, entras al bachillerato, pues te especializas en teatro y artes escénicas y sales de allá y estudias licenciatura en historia. ¿Por qué licenciatura en historia? Bueno, ahí hay una etapa medular en mi vida, y esa es que de hecho, el tercer año en este bachillerato te hacen un viaje que le llaman el viaje de prácticas, y vas a todas las universidades posibles en 2 semanas de artes. A mí me encantó la de Jalapa, pido los requisitos para entrar a estudiar artes escénicas, pero por azares del destino, pues me embarazo. Bueno, Okay. Por azares del destino decimos, ¿no? Pero por obra del Espíritu Santo. Bueno. Me embarazo. Y pues algunos requerimientos para ingresar a la universidad pedían tener pues cierto tipo de rendimiento de actividades físicas, y mi embarazo era de alto riesgo. Entonces, una de las materias que más me fascinaba estando en el bachillerato era historia del arte.
Ok. y Seminario de Arte Mexicano, Historia Universal. Me gustaba muchísimo. Y pues empiezo a ver qué otras carreras hay que no impliquen mucho movimiento por el estado de mi embarazo, que era de alto riesgo, y encuentro la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Yucatán. Súper bien. Oye, yo creo que en tu caso no se habrá dado tanto porque, por ejemplo, tú vienes de una familia de artistas en donde están acostumbrados a escuchar el tema del arte no se vive, de todo esto. Entonces, no creo que en tu familia te hayan dicho de la historia no se vive, o no te preguntaron de qué vas a vivir de esto, o no te lo cuestionaste en algún punto. Fíjate que no. O sea, mi papá estaba muy orgulloso, mi mamá también, era como, wow, una hija historiadora, va a ser investigadora, ¿no? ¡Qué Va a hacer maravilla! un doctorado o algo así. Eso me importa recalcarlo porque es tan importante el contexto que tenemos en nuestra familia para impulsar las cosas, para que realmente las personas o nuestros hijos o los jóvenes que están en la búsqueda de qué es lo que van a hacer el resto de sus vidas, no se sientan con miedo de lograr sus sueños o de aventarse a ellos, porque los que están allá, en vez de que los empujen, los están bajando y les dicen, no, porque tienes que seguir este status quo y si haces esto te vas a morir de hambre y tienes que irte por la media. Eso es tan importante y lo aplaudo porque la semana pasada tuvimos a un artista, Érico, que también no tuvo ese tema y soltó pues igual todo, o sea, hasta la carrera de arquitectura y no le dio miedo. Entonces, me encanta escuchar estas historias porque si tú estás en esta situación y estás viendo esto y tú quieres dedicarte a algo y de verdad te apasiona y lo amas, ve con todo. Totalmente. Oye, Andrea, y bueno, empiezas a estudiar historia y ¿qué sucede con Andrea, sus emprendimientos, su vida profesional? ¿Cómo transcurre eso? Bueno, estando en la carrera, ahí es donde empiezo a tener ya un poco más de ciertos destellos de enlaces y difusión. Estoy estudiando la carrera y se me ocurre armar una exposición. Pues sí, porque además ya eras mamá, entonces ya traías responsabilidades y todo. Ah, sí, no, aparte, era la única embarazada del grupo, o sea, yo era un poco la sensación en ese momento porque teníamos que subir, pues, subí 30 kilos con el embarazo, entonces todos me estaban cuidando, era un embarazo de alto riesgo, una sensación. Entonces sí, evidentemente yo traía algunas ideas de cómo generar, entonces bajé un recurso en lo que era el Instituto de Cultura, en ese entonces, ahora se Culta, y armo una exposición de fotografía porque la tesis que hago en la carrera es de fotografía antigua, pero a mí me fascina la fotografía y me gustaba mucho entender cuál era el contexto de la fotografía como un documento que acreditara un hecho histórico. O sea, no como usar la foto como una ilustración en un libro, sino que la fotografía está revelando un hecho que sucedió o acredita que sucedió. Y eso, pues al hacer la exposición, organizar, llamar medios, ese fue como que el primer destello que dije, me gusta esto que estoy haciendo. ¿Cuántos años tenías allá? 20. Ok, 20 años, qué interesante. Pero vámonos a ir a un corte, porque ahorita nos vas a contar cómo una chica de 20 años, próxima a ser mamá, empieza ya con esta idea de ese negocio que ahorita la verdad es que nos vas a platicar, pues está impactante. Vámonos a un corte y regresamos. Esto es Conecta 1111. Y ya estamos de vuelta aquí en Conecta 1111. Estamos con la licenciada Andrea Peraza, directora de Enlaces y Difusión. Y antes del corte, Andrea, me estabas contando que 20 años estudiando la carrera, con una panza gigantesca, haces tu primera exposición de fotografía que tiene que ver con historia y de ahí es donde empieza a surgir la chispa de lo que ahora es Enlaces y Difusión. ¿Qué pasa cuando termina con esa exposición? ¿Qué te dice? ¿Qué sentiste? En ese entonces la organizo con otros compañeros de la carrera que obviamente pues, no teníamos idea de todo lo que implicaba hacer un evento, ¿no? La organización, la logística, el tipo de papel para la impresión de la fotografía, que si las cédulas, que las instancias a las que hay que ir, los oficios que hay que meter, o sea, todo eso fue una ruta de aprendizaje impresionante. Y pues en ese momento a mí me quedó una clara sensación de que yo iba a seguir construyendo un camino que tuviera que ver sobre eso. Cuando termina la exposición, la primera la hicimos en el Centro de Artes Visuales, que está aquí sobre la 60. La universidad me la pide para exponer
en la universidad. ¡Wow! ¡Qué orgullo! ¿No te sentías como todo un pavo real? Yo dije, wow, de hecho nos invitaron, me acuerdo que a la Filey en alguna, o sea, esa exposición fue itinerante durante un largo tiempo y fue el primer proyecto. Felicidades. No, muchísimas gracias. Sí. Y gracias a todos los que estuvieron involucrados. Sí, porque ¿cuántas personas quisieran poder tener una exposición en el edificio central de la universidad? O sea, estabas hablando de que eran palabras mayores y tenías 20 años, pero bueno, también ya traes el feeling en las venas. Y bueno, pasas la exposición, la tienes itinerante. ¿Cuántos años son de carrera en historia? 4. 4 años. ¿Qué sucede con Andrea? ¿Sales de trabajar, sales de la universidad y trabajas? Mi hija, Natalia, pues ya comienza a entrar a la parte del kinder maternal, obviamente comienzan a haber algunos gastos en la casa y previo a que yo termine la carrera empiezo pues mi trabajo como docente. Ok. ¿Dabas clases en dónde? Di clases en una escuela que se llama Allianz. Daba clases de Historia de México, Historia Universal, a segundo y tercero de secundaria. Igual fue una experiencia increíble. Secundaria, qué cosa. Yo siempre he dicho que, bueno, para mí el tema de enseñar sí me gusta, pero a los niños de secundaria yo diría, los adolescentes y yo tenemos nuestras reservas. ¿Cómo fue eso? Obviamente el primer día yo estaba súper nerviosa, pero trataba de entender también la forma o la perspectiva en la que ellos me tenían a mí. Cuando uno dice historias, así como que, ay, qué flojera la clase, la teoría, ajá, preguntas y respuestas. Entonces, como bien dices, también comencé ahí con el tema de ser disruptiva. Y una de las grandes hazañas que hicimos estando dando clases ahí, saludos también a quien era directora ahí que me hacía caso a todas mis ideas locas, fue que, por ejemplo, para explicarles el tema del meteorito, me los llevé a Chicxulub, Pueblo. Me puse de acuerdo en la comisaría, le hablé a unos amigos que tenían unos talleres que hacían música prehispánica con los niños de ahí de Chicxulub, Pueblo, y entonces les dije, vamos a vivir la historia. No se las voy a enseñar en un pizarrón. Y me dijo, maestra, pero ¿estás segura? Vamos a conseguir el autobús, voy a preparar todo. Otra vez a organizar, otra vez con la logística. Ok. Conseguí el cronista, resulta que había un cronista y ese cronista tenía todo de dinosaurios y los niños estaban fascinados. Lo mismo igual me los llevé a la fototeca para que Es que yo creo que seas mi maestra, ¿a quién le va a aburrir la historia así? O sea, fascinante. La realidad es que la historia puede ser fascinante, tan fascinante como te la cuenten. Sí, yo trataba de hacer eso porque pues era tedioso, ¿no? Y pues no todos, algunos leían, pero no todos. Y también les llevé la fototeca Guerra. Imagínate, estás hablando de alguien que no sabe qué es una cámara fotográfica, ni un rollo. Claro, porque ellos ya nacieron con la era digital, entonces no se les velaban sus rollos, no tenían que estar juntando por su revelado. No sabían nada de eso. Yo dije, claro, pues no ignoran por completo cuál es el proceso. Entonces en la fototeca aprendieron e hicieron su primera cámara fotográfica. Ok, qué maravilla. Sí. Y después de ese trabajo, Andrita, ¿qué sigue? Estando ahí, es como un mix de experiencias a cómo se va forjando todo, pero termino la docencia y me invitan a trabajar en una editorial. Ok. Y me encargo de ser jefa de redacción de un semanario, que era, pues, el lector principal eran mujeres y tenía que ser puras buenas noticias. Nada malo, todo bueno. ¡Qué bonito! No estaba difícil. Súper complicado, porque obviamente yo de repente me enteré y dije, ¡ay, esto! No, todo tiene que ser positivo. Ajá. Entonces ahí estuve un año aproximadamente y migro de tener este semanario era impreso, todavía no estaba este tema de los medios digitales, y migro a otro medio de comunicación, que se llamaba en ese entonces Encuentro Digital, ya no está, y ahí es donde entiendo cuál es la posibilidad de tener un medio o un portal de noticias. Claro, claro, de ahí toda tu experiencia. Y todas estas experiencias te han ido conjuntando para lo que estás haciendo hoy. ¿Dónde empiezas a organizar eventos? Ya como mi función principal es organizar los eventos. Bueno, después de que salgo de
de Encuentro Digital, entro a trabajar en una agencia de publicidad y entro al departamento de Content Manager y empiezo a trabajar todo lo que es creación de contenidos. Y tengo una jefa maravillosa, ella fue la que me fue impulsando. Y a la par que tenía ese trabajo, porque esta era otra de las situaciones, ¿en qué momento decidir que voy a dejar de estar en un trabajo como empleada y voy a abrir mis salas y voy a montar mi empresa? Entonces estaba a la par. Entonces ella me decía, Andy, es que está cañón, o sea, haces eventos de esta magnitud y estás aquí, tú tienes que volar. Entonces hago un año trabajando en esta agencia de publicidad y yo ahí ya estaba haciendo ruedas de prensa enormes para empresas grandes. Se empiezo a ganar como que ya mi primera lanita que yo decía, ¡ay! Sí, tiene más de 3 ceros, qué padre. Así de, hoy yo pago los dogos del Oxxo. Entonces, en ese momento es cuando empiezo a tener grandes eventos. Y ahí es donde nace Enlaces y Difusión. Sí. ¿No te dio miedo soltar la seguridad del sueldo? Porque eso es algo que pasa mucho en el ambiente de los que están entre el puntito de me atrevo a emprender, no me atrevo a emprender, tengo lo seguro, no tengo lo seguro, o no quiero dejar lo seguro que tengo por arriesgarme por el sueño que tengo. Totalmente. De hecho, fíjate, recuerdo mucho el último día cuando me estaba despidiendo de mis compañeros, fue a finales de noviembre. A todos les escribí unas postales, les agradecí a cada uno de ellos todo lo que había aprendido de cada uno de ellos, de cada área, y comencé a tener en nuestros eventos, pero en ese inter llega la pandemia. Entonces, la famosa pandemia. Exactamente, justo en ese despunte, se queda como que todo incierto, oscuro, y me quedo en el limbo así, ¡ah! Y dije, ¿qué hago? Claro. Porque además el sector de los eventos fue el de los sectores más lastimados por la pandemia. Y entro a la selva maya. Ok. O sea, cuando te digo entro a la selva maya es porque dejo la parte del trabajo en ese momento en la difusión y entro a trabajar en una reserva ecológica. Y regreso a ser empleada. Y no fue así como de, oh. Todo obviamente era un choque, pero al mismo tiempo dices, todo sucede por algo. O sea, en el momento en el que yo me quedo en este espacio negro y tengo la oportunidad de entrar a trabajar a esta reserva ecológica, era un momento de la pandemia donde todos usaban cubrebocas y yo estaba trabajando en el campo. Libre. Con la comunidad, aprendiendo cómo se cosechaban los tomates, las aves que tenemos endémicas, y mi labor era comunicar la importancia de esta reserva, que es la más importante de nuestra ciudad, y esa experiencia dije, ahora entiendo por qué. Qué bonita labor. Qué bonita labor, porque muchas veces no sabemos todo lo que implica, y creo que la pandemia trajo algo que es conciencia, y justamente tu labor era crear conciencia sobre lo importante, que es nuestra naturaleza, de dónde proviene todo, los orígenes de dónde somos, y olvidarnos un poco de todo lo material y lo externo y regresarnos a estos orígenes y a lo importante, ¿no? En este caso, de dónde vienen las cosas, la selva, la naturaleza, pero también en otros casos fue regresar al tema de la salud, del amor, de la familia. Sí. Entonces, creo que ese es un gran aprendizaje que quienes lo captaron crecieron mucho en esta pandemia. Tuve 2 eventos importantes y eso sí me gustaría compartírtelos. Durante la pandemia, antes de entrar a la reserva, organicé un evento de artistas, de música, de diferentes giros, que se llamó Talent Music Fest, con muchos patrocinadores para apoyar a los artistas que estaban totalmente varados, cantantes. Teníamos una DJ, unos de cumbia, unos de esta música de banda, un hotel nos apoyó, grabamos todo, lo transmitimos. Esa fue como que una de las grandes logros. Sí, hazañas que tuvimos en la pandemia. Y estando en la reserva, una de las otras oportunidades que tuve ahí, metiendo creo que siempre este proyecto de Enlaces y Difusión sin darme cuenta, fue que organizamos un concierto. ¿En la reserva? En la pandemia. Ok. ¿Y qué fue? ¿Virtual? ¿La gente fue? ¿Cómo estuvo? Cuéntame eso. Se montó. Ahí la oportunidad de conocer a grandes amigos que de las instancias que nos apoyaron, que decían, Andreita, está un poco loco lo que nos estás proponiendo. Yo decía, pero es que hay que hacerlo, es el aniversario de la reserva, hay que transmitirlo a través del arte y
y me apoyaron y fue igual un espectáculo maravilloso lograr ver en ese entonces nos apoyó María Moctezuma, es una gran cantante. Sí. Llevó a sus músicos, entonces imagínate el ambiente de la selva y los sonidos así prehispánicos, estuvo genial. Sí, no, me imagino que fue una experiencia espectacular, lamento no haber podido estar allá realmente. Oye, entonces, lo haces durante la pandemia y bueno, la pandemia empieza a darnos tregua. Y es cuando empieza nuevamente el tema de que los eventos empiezan a resurgir. Y supongo que yo supongo, porque quiero que me lo corrobores o me lo aclares, que es cuando empieza nuevamente esa cosquilla de decir, chispas, ya me están llamando para hacer eventos acá, ya me están llamando para hacer eventos allá, pero ya tengo este trabajo que además me gusta y además pues supongo que estaba bien remunerado y llenaba muchas otras cosas porque creo que lo que se hace con amor es porque llena estas cosas que uno quiere y lo transmites de una manera como que lo hacías con mucho amor. ¿Qué pasa ahí? Cuéntame. Pues justo empiezo a tener, bueno, llegamos a hacer varias actividades importantes en la reserva y sí, como bien dices, me empiezan a llamar para otros eventos grandes y también pues mi padre se pone delicado de salud, ¿no? Y amerita que yo esté con él más tiempo y pues en una llamada telefónica hablo con mi madre y le digo, necesito escuchar tu voz, que me diga, tú puedes, vuela alto y si tienes que dejar y cerrar este ciclo, hazlo. Lloro en ese momento, entiendo que ya puedo, fíjate, fue muy importante porque claro. Yo estaba entre, ¿qué hago? Que sí, que no, mi papá estaba enfermo en ese entonces, le había dado COVID, varias cosas, y entonces termino de trabajar en la reserva y me dedico de lleno a enlaces y difusión y ¡fum! Para arriba. O sea, yo cuando te conocí dijiste que tenías muy poco tiempo con enlaces y difusión y yo lo que he visto está espectacular, ha ido creciendo, Andrea está en la boca de todos, pero sobre todo la gente que representas está en la boca de todos, que ese es realmente tu trabajo. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? ¿Cuánto tiempo tiene enlaces y difusión? Yo creo que ya trabajando así como de manera formal, casi 5 años. Ok, ¿cuál ha sido ese mayor reto al que te has enfrentado con enlaces y difusión? Algo que de repente digas, ay, me hubiera quedado trabajando ahí. Creo que, sabes, la manera en la que tanto yo y mi equipo, mi socio que de hecho está aquí, visualizamos la parte del negocio y los proyectos es muy humanista, es muy integral. Y a veces no siempre es como la misma perspectiva del otro lado, ¿no? Claro. Y hay que aprender, y sigo aprendiendo, a que esa visión pues no siempre va a ser compatible. Creo que eso ha sido uno de los mayores retos. O sea, no siempre todos van a querer ser socialmente responsables, no todos siempre van a querer ser artísticamente responsables, no todos siempre van a, ¿no? O sea, y aunque es parte de lo que fomentamos mucho en Enlaces y Difusión, es algo con lo que sigo aprendiendo. Ok. Una experiencia que digas, en este momento de la vida me siento, wow, qué bueno que me atreví a lanzarme en Enlaces y Difusión. ¿Cuál ha sido algún momento? Porque seguro han habido varios que te han marcado, que dices, de aquí soy, de aquí nací. Creo que hubo porque habíamos tenido como que diferentes eventos y proyectos de arte, no sé, con cuestiones que tenían que ver con marcas de alimento, de diferentes cosas. Pero hubo un día en específico que hicimos un evento, me acuerdo perfecto, que fue para colocar una primera piedra en un evento de una inmobiliaria. Pero pues yo pensé que íbamos a hacerlo en un lugar donde había techo, cosas, ¿no? Entonces cuando voy a ver el espacio, eso fue ya como que dije, oh, ya sé hacia dónde vamos. No había nada, o sea, realmente había que montar, había que crear todo de cero, era dibujar en una hoja en blanco. Y les gustó tanto, y hubo tan buenas recomendaciones, que las llamadas, sin tener que invertir en publicidad, empezaron a caer. Me dijeron, es que vimos este evento en el que estabas y nos encantó. Y en ese momento dije, ok, esto es lo ya mío. vi,
sí, ya entendí cuál es la esencia, ya sé hacia dónde vamos. Claro, ¿en algún momento te has sentido el famoso síndrome del impostor? ¿Cuál es ese? Ese donde uno no se siente lo suficientemente capacitada, lo suficientemente, no sé, que no te sientes lo suficientemente capaz para hacer las cosas. Claro, digo, todo el tiempo, o sea, sería demasiado presuntuoso de mi parte decir, digo, sí, sí, claro, o sea, llega un punto en el que dices, híjole, ¿me aviento o no me aviento? ¿Qué haces en ese momento? ¿Por qué te lo pregunto? Porque muchas personas piensan que tienen que esperar a que todo esté perfecto, que tienen que tomar todas las capacitaciones del mundo y que tienen que sentir que son lo suficientemente capaces, y ese miedo de hacerlo no los deja dar ese salto. Y un común denominador en los emprendedores es que me dicen, hazlo con miedo, y cuéntame cómo ha sido en tu caso, porque además ha sido un crecimiento muy grande en muy corto tiempo. Creo que siempre era yo de no querer a veces no te encariñas con ciertos clientes o ciertas marcas, y hubo un caso que tuve en particular en donde me di cuenta que no había como esta retribución en cuanto a tiempos, del reconocimiento de nuestro trabajo, y yo seguía cediendo y cediendo y cediendo y cediendo hasta que mi socio me dijo, oye, estás entregada en corazón, pero esto ya no está siendo sostenible, o sea, hay que tomar una decisión. Y estaba en un viaje en Guadalajara, igual de negocios, y hablo por teléfono con mi socio y le digo, ¿sabes qué? Ok, estoy en Guadalajara, en otro proyecto, creciendo, y es el momento en el que tengo yo que reconocer mi trabajo. Así que, ok, vamos a tomar la decisión de decir hasta aquí. Y fue una de las, digamos, circunstancias que me hicieron decir, no me vas a hacer sentir menos, no me vas a demeritar mi trabajo y no me vas a decir que no soy lo que valgo, porque sí lo vale. La importancia de poner límites. Exacto. Un consejo para nuestra audiencia, Andrea, por favor, para todos aquellos que como tú tienen esta mentalidad disruptiva, que tienen sueños, que se van por fuera del status quo y que quieren hacer algo, pero que no se atreven. Vi en una, no sé si me acuerdo si fue una película o un documental, algo que me gustó mucho, que decían que el éxito en los negocios no está en el negocio, está en la personalidad de quien hace el negocio. Qué bonito. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, esperemos verte con muchos más éxitos, seguir acompañándote en este camino ahora que puedo estar cerca de ti, viéndote brillar. La verdad es que yo me siento muy honrada de conocerte y de tenerte aquí en Conecta 1111. Y nos vemos la próxima semana con más invitados, con más sueños, para que sigas inspirándote. Yo soy Mar Merino, nos vemos el próximo martes.